Bien, hoy vamos a hablar nuevos temas. Esta vez vamos a hablar del transistor como amplificador y los modelos de circuitos equivalentes a pequeña señal. Bien, el transistor como amplificador. Primero, para operar como amplificador, un transistor debe estar polarizado en la región activa. El problema surge al momento de querer establecer una corriente directa constante en el emisor y la base. La corriente en el mismo, o sea en el amplificador, deberá ser predecible e insensible a variaciones de temperaturas. Entonces se demostrará la polarización del transistor en una corriente constante del colector. Esto se debe a que la operación del transistor es una corriente constante de colector. Como amplificador está altamente influida por el valor de la corriente en reposo. La corriente en reposo influirá mucho en las variaciones y en la polarización del transistor. Para entender su forma de operación, la unión entre la base debe estar polarizada entre el emisor y la base, directamente con un voltaje de corriente directa. Bien, mientras la polarización inversa de la unión entre el colector y la base se establece al conectar el colector, y la base se establece al colector y a otra fuente de alimentación de voltaje. Condiciones en corriente directa. En las condiciones de corriente directa destacan para operar en modo activo, y el voltaje V sub C debe ser mayor que el voltaje V sub B, pero en una cantidad razonable que permita una señal en el que el transistor se mantenga en la región activa. Bien, corriente del colector y transconductancia. La corriente del colector está compuesta del valor de la intensidad de corriente. Esta va a estar polarizada con corriente directa y una componente de señal. La transconductancia es directamente proporcional a la intensidad de corriente de polarización del colector. Entonces, para obtener un valor predecible se necesita una intensidad de corriente predecible. Se concluye que los transistores BJT tienen transconductancia relativamente alta por su forma de operación y su modo continuo y de ambos transistores. Bien, ahora vamos a ver qué es la transconductancia. Esta es una fuente de corriente continua controlada por el voltaje. Además, entre sus características es que presenta una entrada adicional de corriente que sirve para controlar la transconductancia del dispositivo. El análisis sugiere que para pequeñas señales el transistor se compacta como una fuente de corriente controlada por voltaje. La transconductancia de la fuente es controlada y la resistencia es infinita. Bien, la ganancia de voltaje. Se ha establecido que el transistor capta la señal entre base y emisor y ocasiona una corriente proporcional. De esta forma, el transistor está actuando como una fuente de corriente controlada por el voltaje del mismo. Modelos de circuitos equivalentes a pequeña señal. Todo lo analizado y visto hasta ahora indica una simple cosa: que un circuito amplificador está formado por dos componentes, una componente de corriente directa y una componente de señal. Las componentes de corriente directa están determinadas por las relaciones impuestas por el transistor. Una representación de la señal BJT se puede obtener al eliminar las fuentes, en este caso de corriente directa. Entre los modelos de circuitos equivalentes a pequeña señal destacan distintos modelos, entre ellos el modelo híbrido y el modelo T. Bien, el modelo híbrido. El modelo híbrido es un amplificador de transistores bipolares. Aparecen dos tipos de corrientes y tensiones en el mismo. Estas corrientes son continua y alterna. La corriente en continua dice que polariza el transistor en un punto de trabajo localizado en la región lineal, mientras que la corriente alterna generalmente esta es de pequeña señal. Esta corriente alterna introduce pequeñas variaciones en las corrientes y tensiones en los terminales del transistor. Bien, ahora por último veremos el modelo T en qué consiste. Aun cuando el modelo híbrido se puede usar para realizar un análisis a pequeña señal de todos los circuitos, hay situaciones en donde se requiere un modelo alterno
que sustituya los modelos ya vistos. Para este caso tenemos el modelo T. Este se muestra en dos versiones. El 1 representa al modelo BJT, es decir, al transistor de unión bipolar, como una fuente de corriente controlada por el voltaje. Y el otro es un modelo alternativo para medir las señales que ni siquiera el modelo híbrido lo puede realizar. Bien, este ha sido el video de la semana, espero que les guste.